Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Fraternidad Cristiana Piedra del Ángulo para las Naciones trae para ti un canal repleto de mucho contenido exclusivo. Bienvenido a esta gran familia, que cada domingo trae palabra fresca, llena de Dios, que podrás escuchar desde la comodidad de tu hogar. No te puedes perder de nada. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchas bendiciones para la Fraternidad Piedra del Ángulo para las Naciones. Hoy en nuestro Domingo Misionero queremos darte una cordial bienvenida a que podamos juntos por este medio glorificar y honrar el nombre del Señor. Que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia, y que este día Dios te llene de esas hermosas bendiciones que tiene para ti. Así que vamos a adorar, a glorificar al Rey de Reyes como Él se lo merece. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsanlo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios.
Bendiciones tengan todos mis hermanos de la Fraternidad Piedra del Ángulo para las Naciones. Habla su amiga mi hermana Aida de Cari. Para mí es un gozo poder disfrutarme de ustedes en este momento a través de este medio para motivarles a seguir haciendo este gran mandamiento del gozo, donde dice la palabra: traed todo lo que ofrenda al altar y haya alimento en mi casa. Hay una promesa en cual el Señor la cumple en todo momento, y que de esta manera nosotros apostamos para el ministerio pastoral, el cual es sustentado por la fraternidad, que son nuestros pastores generales, nuestros pastores, la pastora María de Flores, nuestro pastor Octavio Rodríguez y la pastora Diana de Rodríguez, nuestros pastores misioneros, Pastor Naciendo Castillo y la pastora Yanelicia Castillo, como coordinadora de finanzas de la Dirección Local de Misiones. Les recuerdo también el aporte para la obra misionera. En pantalla saldrán los números de cuenta y pago móvil, el cual ustedes, por medio de ellos, da su aporte, sus diezmos, sus ofrendas y el aporte para la obra misionera. El diezmo y la ofrenda un mandamiento. El otro renglón es misiones y sonidos, el aporte que Dios disponga de tu corazón, que con gozo, con alegría y prosperidad. Bendiciones, mis hermanos, será hasta otra oportunidad. Gócense en este servicio misionero, el cual está hecho para ustedes y para la gloria de nuestro Dios. Bendiciones. Dios le bendiga, amada Iglesia Piedra del Ángulo para las Naciones. Me contenta mucho en este domingo de servicio misionero, de culto al Señor, bajo la responsabilidad de la Dirección Local de Misiones, poder compartir con ustedes la palabra del Señor, siempre orando y siempre deseando al Señor que ustedes estén bien, que ustedes estén sanos, que ustedes tengan alimento y vestido y la provisión del Señor para su vida y para su familia. Yo quisiera compartir con ustedes en el día de hoy un tema que está titulado El rapto de la Iglesia, como una doctrina fundamental de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Para eso yo quisiera leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 el siguiente pasaje. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá
del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que el Señor nos bendiga, iglesia maravillosa, iglesia Piedra del Ángulo para las Naciones, nos bendiga con esta palabra del Señor. Así que el tema que vamos a compartir es el rapto de la iglesia. Te quiero decir que esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, esta primera carta, el apóstol trata de aclararle algunos asuntos doctrinales importantes para la iglesia del Señor. Cuestiones que estaban pasando, que levantaban interrogantes entre ellos, que necesitaban respuestas a sus preguntas. Entonces ellos tenían preguntas que necesitaban ser contestadas, y por eso el apóstol envía esta carta, una carta doctrinal. Una de las interrogantes de ellos: ¿qué será de los creyentes que murieron? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Hay algo más allá de la vida acá en la tierra? ¿Existirá un juicio final? ¿O habrá una resurrección al final? Al final existe una recompensa para los que sirven, para los que aman, para los que son obedientes al Señor. Y también existe un castigo para aquellos que no obedecen y que no aman al Señor. Entonces, interrogantes como esta, el apóstol Pablo, utilizando esta epístola, esta carta, se las responde. Entonces, él les hace entender a través de la carta que los que mueren en Cristo tienen esperanza. En primer lugar, en el versículo 13 del texto que acabamos de leer, que dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, es interesante que el apóstol Pablo utiliza la palabra duermen para referirse a aquellos que han muerto en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los creyentes que mueren en Cristo que ellos duermen y que ocurrirá algo en un momento donde el Señor los despertará y los levantará y los llevará con Él. También cuando Cristo fue a resucitar a la hija de Jairo, Él utiliza las siguientes palabras, la siguiente expresión. Él dice: la niña no está muerta, sino que duerme. También cuando le da la noticia de la muerte de su amigo Lázaro, él dice lo siguiente: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, dormir vino a ser una expresión o un término muy utilizado para aquellos que aceptaban a Cristo, que tenían a Cristo en el corazón y morían. Entonces ellos morían con la esperanza de que un día serían resucitados. También te quiero decir, la palabra nos habla en numerosos pasajes. Ejemplo, cuando el primer mártir de la iglesia, Esteban, fue apedreado, y en el hecho próximo a la muerte, dice la Biblia lo siguiente, Hechos 7:60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz:
Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la palabra allí, durmió. Y habiendo él dicho esas palabras, Esteban durmió. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, la Biblia nos dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Antiguamente a los cementerios se les llamaba panteones. Era el nombre usado entre los griegos. Pero desde el tiempo de Cristo en adelante a los panteones se les empezó a llamar cementerios. Esta palabra en griego significa el lugar de los que duermen. Es decir, cementerio en griego significa el lugar de los que duermen. La palabra dormir en griego es koimao. Entonces, precisamente en Tesalónica fue encontrada una antigua inscripción cristiana. Mira lo que decía esa lápida cristiana. En la inscripción decía: el lugar de los que duermen hasta el día de la resurrección. Número 2. El apóstol Pablo continúa su enseñanza a la iglesia de Tesalónica. En la segunda parte del versículo 13, diciéndoles de la segunda manera: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo: no se llenen de aflicción, no se llenen de ansiedad, no se llenen de tristeza. El dolor por la partida de un ser querido no llene su corazón y los abrume de congoja. Porque el apóstol le dice: porque para aquellos que mueren en Cristo hay esperanza. También Cristo dijo lo siguiente: Cristo dijo con una promesa de esperanza para los que han creído en Él y los que han muerto en Él. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Número 3. El apóstol Pablo consuela a los creyentes en el versículo 16, haciéndoles saber que llegará el momento en que el Señor tocará una trompeta final, y entonces los cristianos muertos resucitarán. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También le quiero recordar que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, guiados por Moisés, utilizaban trompetas para llamar la atención, para decirle algo al pueblo, para que el pueblo se congregara o algo por el estilo. En el libro de Éxodo 19:13 dice lo siguiente: dice que cuando suene largamente la trompeta subirán al monte. Entonces se refiere a ese pasaje donde el Señor estaba en el monte Sinaí y había un llamado con el sonido de una trompeta que sonaba de manera larga para decirles que era el momento de subir al monte. Entonces, cuando suene la trompeta, la iglesia que ama y que espera a Cristo subiremos al cielo y nos encontraremos con el Señor. También la palabra del Señor nos dice en Isaías, capítulo 27, versículo 13, dice: se oye el ruido de una trompeta que anuncia la restauración del pueblo de Dios, juntándole de los 4 cabos de la tierra. Es decir, cuando suene esa trompeta final, es decir, seremos los que durmieron en Cristo,
serán resucitados y transformados. Luego nosotros también transformados y subiremos a la presencia del Señor. Nos reuniremos con Él en las nubes. Número 4. Pero la esperanza es también para los vivos. Hemos hablado de los que murieron en Cristo, los creyentes en Dios de todas las épocas en el Señor, y también el pasaje que leímos nos habla de los que estemos vivos. Entonces hay esperanza también para los creyentes que están vivos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Versículo 17. Es decir, el apóstol Pablo, en su generación, en la iglesia de ese tiempo, él creía en lo profundo de su corazón que ese acontecimiento iba a ocurrir. Es decir, que él iba a presenciar ese acontecimiento del arrebatamiento o rapto de la iglesia estando él vivo. Repito lo que dice el apóstol allí. Dice en el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De este punto número 4, te quiero decir 3 cosas. A. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos en Cristo son transformados y arrebatados para encontrar al Señor. B. Cuando Dios se manifestó a Israel en el monte Sinaí, Moisés y el pueblo salieron al campamento para recibirlo al pie del monte. Es decir, cuando suena la trompeta, Moisés salieron del campamento. C. Antiguamente se salía a recibir a las personas distinguidas. Era una práctica de la antigüedad. Cuando alguien distinguido venía, se salía para recibirlo. Por ejemplo, el rey de Sodoma salió a recibir a Abraham. Eso está en Génesis. Esaú salió a recibir a su hermano Jacob. También eso está en Génesis. Cuando los reyes llegaban, únicamente salían de la ciudad a recibirlo aquellos que no estaban presos. Es decir, los únicos que se quedaban eran los que estaban presos, esperando recibir una sentencia por sus delitos cometidos. Te quiero decir algo, querida iglesia, queridos hermanos. Cuando suene la trompeta final, dice la palabra, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, quiero decirte que cuando suene la trompeta final, los que amamos, los que esperamos, los que hemos creído en Cristo y que estamos enfocados en el Señor, seremos levantados y nos reuniremos con el Señor en las nubes, seremos transformados. Los que durmieron en Cristo serán resucitados y los que estemos vivos seremos transformados y seremos arrebatados y juntamente iremos a recibir al Señor. Entonces tenemos que estar centrados, hermanos, querida iglesia Piedra del Ángulo para las Naciones. Nos alentamos con estas palabras. La doctrina del rapto o arrebatamiento de la iglesia no es para infundir temor, no, tiene que haber alegría y gozo, porque nosotros tenemos que entender que hay una promesa. En el capítulo 14 del Santo Evangelio según San Juan, el Señor nos dice la siguiente palabra, que quiero leerla de manera textual. Mira lo que dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, la palabra turbar es angustiarse. Vivimos tiempos de angustia,
vivimos tiempos de necesidad, vivimos tiempos difíciles. Es decir, pero nuestro corazón tiene que estar esperanzado en esta promesa que nos da el Señor. Y luego el Señor continúa diciendo en el capítulo 14, en esa reunión con sus discípulos, en esa reunión que se torna triste porque Él está hablando de que Él tenía que irse, no solamente que iba a la cruz, pero que también iba a resucitar. No, aquí está hablando de algo más allá, de algo que va a ocurrir después de la muerte y de la resurrección del Señor. Y dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Es decir, en la casa de mi Padre, está diciendo Jesús, allá en el cielo mi Padre tiene una casa. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Y mire dónde está aquí el arrebatamiento de la iglesia. Dice, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les preparare lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que hay una promesa firme de el Señor Jesús para todos los que le aman, para todos los que le sirven y para todos los que le esperan. Amada iglesia, te invito a que estemos enfocados en medio de estos tiempos difíciles, amados niños, amados jóvenes, amados adolescentes, amados matrimonios, amada familia de Dios, hombres solteros, mujeres solteras, enfocados en el Señor. No es tiempo para andar pensando en otra cosa, no es tiempo para volver atrás, no es tiempo para andar pecando, no es tiempo para tener rencor contra alguien. Si alguien te ofendió, perdónalo. Si alguien te debe algo, perdónalo. Si alguien dijo cosas contra ti, perdónalo. Tenemos que perdonar. Tenemos que estar bien delante del Señor, para que cuando suene esa trompeta final, nosotros nos levantemos con el Señor y estemos siempre con Él. Que esta palabra que hemos compartido en este tiempo, en este momento, bendiga nuestras vidas. El rapto de la iglesia es un acontecimiento que nosotros, como la generación de este tiempo de la iglesia, estamos esperando, como todas las generaciones lo esperaron. Les quiero decir algo. Somos la generación que más cerca está de ese acontecimiento. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Les amo con todo el corazón, y que podamos servir en todo tiempo al Señor. Así, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia y en los tiempos de holgura, en los tiempos de paz, de tranquilidad. En todo tiempo amando y sirviendo al Señor. Dios me les bendiga siempre. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh,
carpintero en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó.